Buenas noches. Personalmente, hace semanas habíamos dicho en reiteradas ocasiones que el expresidente Hipólito Mejía Domínguez este domingo próximo va a realizar su lanzamiento del proyecto presidencial, y son muchas las conjeturas que se han hecho de ese proyecto. Muchos se imaginaban que 100% que él iba a lanzar su proyecto presidencial, otros lo tenían en duda, pero no es así. Oficialmente el expresidente Mejía el próximo domingo le diría a la nación de su proyecto presidencial. Pero esta noche tenemos al vocero oficial, el doctor Eddie Olivares, quien nos va a decir las cosas que están preparando, los planes y otras cosas del proyecto de Hipólito Mejía Domínguez. Tenemos como invitado al vocero oficial del proyecto presidencial de Hipólito Mejía, el doctor Eddie Olivares. Doctor, nos tenía votado, doctor. Sí, un tiempito, pero siempre volvemos. Sí, es así. Doctor, agradecido de que esté con nosotros aquí en Personalmente, su casa. Para mí un gratísimo placer. Ciertamente, el periodo había sido bastante amplio en relación con lo que el tiempo que duramos para venir al programa, pero bueno, estamos aquí y volvemos pronto. Doctor, de entrada, deseamos en la introducción, una pequeñita introducción, que sí el presidente se le veía la voluntad y el deseo de volver a sus aspiraciones a la presidencia de la República, pero hay algunas personas que, no internamente en el proyecto, pero había muchas personas en la población que creían que no era cierto, que el presidente Hipólito Mejía volvería a lanzar su proyecto presidencial. Pero ustedes están convencidos, doctor, de que sí, de que es posible que el presidente pueda otra vez colarse al Palacio Presidencial. Plenamente convencidos. El presidente Hipólito Mejía es el presidente ideal para el periodo 2020-2024. Después de 16 años de gobierno hegemónico del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, con el control de los tres poderes clásicos del Estado y de los que ahora se conocen como extrapoderes, entre los que están en el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Junta Monetaria, el Tribunal Superior Electoral. El control de esos poderes públicos ha hecho que el Estado dominicano se haya convertido en un espacio como una especie de propiedad del Partido de la Liberación Dominicana y de sus dos líderes principales, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, que han gobernado durante estos últimos 14 años. Y ante una situación como esa, que también ha significado el enriquecimiento de una manera vastísima de una parte importante de los integrantes de ese partido, y ante el hecho de que han llevado al país a un endeudamiento que ha puesto en riesgo el futuro de las generaciones, entre las que podemos contar a los bisnietos de nosotros. Y para eso, para desmontar esa estructura
y para transformarla, para reencauzar el país, es necesario un presidente que sea, y antes de un presidente, un candidato, que no sea una interrogante, que sea un líder conocido, con experiencia de Estado, que los diversos sectores que influyen en la vida nacional sientan confianza, se sientan confiados en que va a ser un gobierno sin que se genere un nivel de inestabilidad que ponga en riesgo la tranquilidad del país. Y ese candidato es el presidente Hipólito Mejía, que tendría que hacer entonces una transición, tal y como ocurrió en el año 1978. En el 78 el doctor José Francisco Peña Gómez y varios de los principales dirigentes del partido de entonces tuvieron la visión de preferir a don Antonio Guzmán antes, en ese momento, que al doctor Salvador José Blanco, que era un candidato mucho más atractivo que el presidente Guzmán, porque era un candidato más joven, era una figura importante del Cibao, igual que don Antonio, pero era un abogado reconocidísimo, con una gran simpatía. Pero la visión del doctor Peña Gómez le decía que para competir en esas elecciones del año 1978 y luego para que se reconociera el triunfo del partido, hay que recordar cuál era la situación con la incidencia que tenían los militares en la política y con un partido revolucionario dominicano que se situaba en la extrema izquierda en esa etapa de la Guerra Fría. Hay que suponer lo difícil que era derrotar a Balaguer y gobernar en una situación en la que era un momento de rompimiento con el sistema. Don Antonio significaba la paz, la tranquilidad, la estabilidad después de Balaguer. Y entonces el PRD llevó a don Antonio. Don Antonio ganó las elecciones y logró sobrevivir a todos los intentos de golpe de Estado y gobernar y entregarle al pueblo dominicano el bien más preciado que en ese momento demandaban, que era la libertad, la democracia. Y cumplió don Antonio con esa función, hizo la transición. A partir de ese momento salimos de un gobierno autoritario, como era el de los 12 años del doctor Balaguer, hacia una democracia. Ahora la situación es parecida. El Partido Revolucionario Moderno y toda la oposición y la sociedad necesitan, para hacer el cambio que requiere el país después de 16 años de gobierno PLDista, necesita un candidato como el presidente Hipólito Mejía, y nosotros no tenemos la menor duda de que será el candidato del Partido Revolucionario Moderno y de que se va a juramentar el día 16 de agosto a las 10 de la mañana como el nuevo presidente de la República. Doctor, con relación a su partido, al PRM, definitivamente las primarias serían cerradas. Bueno, tiene que reunirse de conformidad con la ley de partidos el organismo más importante del partido, que es el Comité Nacional. Y para ello tendrá que ser convocado, y entonces ahí se decidirá si el partido va a hacer primarias, si serán abiertas, es decir, con el padrón nacional, el padrón de la Junta Central Electoral, que es el padrón, el único padrón confiable que tenemos en el país, y un excelente padrón, uno de los mejores del mundo. O si será con padrón cerrado,
es decir, con el listado de miembros del partido, o si será con el padrón semicerrado, que es el padrón nacional, el padrón de la Junta, excluyendo a los militantes, simpatizantes de los partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano. Ese es el semicerrado. Excluyendo los militantes de esos partidos, podrían votar entonces todos los que están en el padrón electoral. Esas son las tres modalidades de elección a través de primaria, y el partido tendrá que escoger una. Nosotros no tenemos ningún problema con la que él escoja el Comité Nacional. Pero su candidato Hipólito Mejía siempre ha sido coherente con que sean abiertas. Así es. Y el presidente lo planteó en el año 2004, cuando se aprobó la ley de primarias, que implicaba primarias abiertas, organizada por la Junta Central Electoral y de manera simultánea. Y el presidente fue coherente con esa posición. Otros cambiaron 5, 6, 7 veces de posición. El presidente mantuvo una sola hasta el final y la sostiene todavía, que a la democracia dominicana, al sistema de partidos, le conviene las primarias abiertas. Y lo sigue sosteniendo. Es posible en el PRM que sean abiertas. Bueno, es posible. Otra parte está totalmente que sean cerradas. Bueno, Luis Abinader. Es posible porque tendrá que decidirlo el Comité Nacional. Ahora bien. Perdón, doctor, pero el Comité Nacional, la mayoría, uno siempre sabe cuál de los dos que tiene la mayoría en el Comité Nacional. No se sabe cuál es. Porque no se sabe. No, porque es un Comité Nacional nuevo. Espérese. No se sabe. No. Pero es posible entonces que, si es así como usted dice, las primarias podrían ser abiertas si decide la mayoría. Podrían ser, pero además hay que recordar que... Y eso no está en los estatutos, perdón, doctor, otra vez, perdón. No están los estatutos definitivos ya de que sean cerradas. No, porque no importa que estén los estatutos. La ley de partido lo que establece es que en cada proceso interno de elección, el Comité Nacional para el caso del PRM, el Comité Central para el caso del Partido de la Liberación Dominicana, y así sucesivamente, tendrá que reunirse para determinar si va a ser primaria y qué tipo de primaria va a ser. De eso se trata, o sea, no importa lo que digan los estatutos. También hay que recordar que la modalidad de primarias no es solamente del interés de los candidatos presidenciales, es igualito de importante para el candidato del distrito municipal de la Ciénaga, de Barahona. Sí, de allá, Pescadería. Entonces, ese candidato a vocal de ese distrito municipal tiene interés en el tipo de primaria, porque va a incidir en su proceso de elección. Por lo tanto, la determinación de la modalidad de primaria no solo será del interés de los candidatos a la presidencia, de los precandidatos a la presidencia, es del interés de los y las que aspiran a senadores, diputados, alcaldes, alcaldesas, regidores, directores de distritos municipales y vocales. Para todos cuantos aspiran a cargos de elección popular, es importante la modalidad de primaria. Muchos van a preferir la cerrada, otras abiertas, por encima de lo que piensen los líderes del partido, porque ya en ese caso
es algo que los afecta a ellos también. De modo que tampoco nos confundamos en relación con ese tema. Los miembros del Comité Nacional también tienen sus aspiraciones, muchos de ellos, y ellos van a decidirse por la que ellos entiendan que le conviene. Doctor, ¿cuándo tendría que decidirse si son abiertas o cerradas? Bueno, la Junta dio un plazo de 75 días, me parece que ya han transcurrido más de 10, es decir, que quedan aproximadamente 2 meses para que los partidos se reúnan y decidan qué tipo de primaria van a hacer. ¿Ustedes abrirían nuevamente el padrón para nuevas inscripciones? Sí, hay que hacerlo de todas formas. Independientemente de que las primarias sean abiertas o cerradas, hay que abrir el padrón, porque el partido tiene que tener un padrón. Y eso se va a hacer. Y hay que abrirlo de modo que utilicemos la tecnología y todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran inscribirse lo pueden hacer sin ningún tipo de dificultad. Doctor, Hipólito Mejía ya el próximo domingo lanzaría su proyecto presidencial. Nos imaginamos que todo está perfectamente coordinado, planificado y organizado. ¿A qué hora sería esto, doctor? El domingo a las 11 de la mañana. Es un discurso a la nación muy importante, con planteamientos de mucho interés para el país, para el presente y el futuro, y a partir de ese momento se va a iniciar una nueva etapa en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Va a haber un antes y un después? Hay un antes y un después. Estamos hablando de que lo que ocurría antes era una especie de ilusión. Ahora vamos a la realidad. A partir de ese día entramos entonces a la realidad. Y es una etapa nueva en la que se va a desarrollar el proceso que va a determinar quién será el candidato, que nosotros no tenemos ninguna duda de que será el presidente. Yo lo veo como usted muy confiado, doctor. No es peligroso estar tan confiado así, doctor. No, pero es confiado, pero para empezar a trabajar, porque el presidente Mejía, a quien usted conoce muy bien y sabe cómo trabaja, arranca el día 4. Después del domingo, perdón, doctor. Él con un descansito ahí y... No va a coger descanso. Ya el descanso él lo cogió durante todo este tiempo. Después del domingo no hay descanso. Después del domingo el presidente Hipólito Mejía inicia su carrera hacia la presidencia de la República. Está más entusiasmado que en el año 2000 y tiene la confianza, la seguridad de que va a ser el presidente de la República. Doctor, el día 4, fíjese que el precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, hizo su actividad pública, su meeting, el domingo pasado, y escuché que iba a hacer su siguiente actividad el viernes, mañana. El presidente Hipólito Mejía hace su discurso el domingo, pero tiene su primera actividad el martes. ¿Dónde sería, doctor? Va a ser en el multiuso del Club Calero de Villa Duarte. Calero de Villa Duarte, ahí al lado del Puente Duarte. Ahí se va a desarrollar una gran asamblea con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno del municipio de Santo Domingo Este. Va a ser un gran acontecimiento. Y el PRD, ahí van a estar los seguidores del proyecto del presidente Hipólito Mejía, del municipio de Santo Domingo Este. Fíjese que... Usted ahí cuarto bate ahí, doctor. Bueno, ese es donde he vivido. Usted lo deja pasar así, pues usted cuarto bate ahí. Ahí he vivido toda la vida. Sí. Y, ese martes se inicia la marcha sin detenerse
hasta las primarias del partido. Sea hasta lograr sus objetivos, que llegara ya. Que llegara ya al Palacio Nacional y después del martes, entonces hay un programa que va a implicar que el presidente recorra palmo a palmo todo el territorio nacional, milímetro a milímetro, en cada municipio, cada sección, cada distrito municipal, cada paraje va a ser visitado por el presidente Hipólito Mejía. De modo que no hay oportunidad para otro. Cuando el presidente Hipólito Mejía sale a la calle con la voluntad real de ganar, no existe ninguna otra posibilidad. Yo pienso que este es el inicio de la oportunidad de la juventud del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué? Porque para sacar al PLD del poder tiene que hacerse con una figura como Hipólito Mejía. Hipólito Mejía va a gobernar solamente 4 años. Y en esos 4 años va a reencauzar el país. Va a tomar las decisiones firmes que hay que tomar para reencauzar el país. Va a ser un gobierno de verdad, porque lo que hemos tenido en estos... Doctor, pero no deje de reconocerle. Usted jamás se imagina uno que usted es un hombre mezquino. El mismo presidente Hipólito Mejía, cuando las cosas están bien, la dice. Este gobierno ha tenido sus luces, doctor. Ha gobernado a veces. ¿A veces? Sí, porque estos han sido gobiernos de ilusión. Pero hay cosas concretas del presidente Danilo Medina. Hay algunas. Cosas buenas para beneficio de la nación. Pero doctor. claro, siempre hay algunas. Pero han sido gobiernos de encuestas, de sondeos. Así fueron los de Leonel Fernández, que no eran gobiernos en los que se preocupaban más que por el bienestar del país, por manipular a la opinión pública, generar una sensación de apoyo popular a través de las encuestas, y luego comprar la voluntad popular. Comprarla, siempre fue así. Entonces han sido gobiernos de sondeo. El país necesita un gobierno de verdad, un presidente que en lugar de pensar en las siguientes elecciones, piense en el país en ese momento. Y eso solo lo puede hacer Hipólito Mejía, que ya en esta etapa de su vida, su legado, el legado que quiere dejarle al país, es el de un país organizado. Nosotros vivimos, mi querido hermano, en una anomia, sin lugar a duda. Es un país donde de repente alguien se lleva las alcantarillas y no pasa nada. Se llevan los cables del puente. ¿Te recuerdas los cables del puente Duarte? Sí, alguien lo cortó y hubo que es innegable de las cosas buenas que ha hecho. ¿Usted sabe por qué sobre los postes de luz del puente Duarte, el puente Juan Bosch y todos los puentes del país, los cables pasan por encima de ellos en lugar de ser soterrados en el año 2018? Porque es un país que está sumido en una anomia, porque no funcionan las instituciones ni se respeta nada. Entonces, de repente, como ocurrió, no sé si usted pudo notarlo, cuando se inauguró el puente sobre el Iguamo, puente más moderno del país, muy bonito todo, y de repente yo iba pasando un día y vi que faltaban 3 postes de luz de aluminio. Se los robaron. 4. Sí, lo cortado, segueteado. Doctor, entonces, y se lo llevaron. Y usted sabe si alguien fue perseguido y sometido a la justicia por eso. Doctor, es posible, pero es un país... Usted no puede directamente echarle eso al presidente, porque no. La voluntad de hacer el puente es más importante, doctor, que un travieso haya hecho eso. Es verdad que... No, un travieso, ¿no? ¿Un travieso, doctor? No, un tipo que se robó
5 postes de metal para venderlo, exportarlo de un puente. ¿No fue mejor la voluntad del gobierno del presidente hacerlo? No. Pero seguro que sí. A que venga un travieso y se lo lleve. No, lo importante es que no se lo lleve, que lo construya y que esté ahí. No, y que si alguien se lo lleva, hay que buscarlo, sin importar quién sea, ni la condición social que tenga quien lo compró, y entonces someter al que se lo llevó y al que lo compró. Eso es, sencillamente. ¿Por qué? Porque un país, un Estado, no puede permitir que se lleven las cosas de los espacios públicos. Usted no puede permitir que las calles estén llenas de hoyos porque la tapa de los filtrantes se la llevan y no hay manera de frenar eso. En esta isla, ¿cómo usted me va a decir que las autoridades no pueden? No voy a argumentar eso. Porque hay una norma. ¿Sabe por qué? No, eso no hace tanto. ¿Sabe por qué? Cuando yo era fiscal, una vez, después de inaugurada las Américas, el tramo de las Américas, se llevaron los alambres que eran soterrados, y yo era fiscal, y salimos y buscamos a los que se lo llevaron, porque no es verdad que van a desaparecerse, y lo buscamos, y fuimos donde los empresarios que lo compraban también, y hubo que, la gente dejó de robar alambre y todo esto mientras yo fui fiscal. ¿Por qué? Porque yo atendí eso. Ahora eso no ocurre porque la estrategia, el modelo de electoralista... Dejar ver pasar. Claro, porque esa es la forma de que no haya ningún problema en los barrios, de que no hayan protestas sociales. Dejar que roben, doctor. ¿Usted cree que el presidente diga que roben? No, pero es un diseño, un modelo del PLDismo. Es un modelo. Doctor, digo, no un modelo nacional solamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted permite eso, como ha pasado, es una especie de favelación del país, favelas, los espacios pasan a ser controlados en lugar de por el Estado, controlados por personas que asumen el control de esos espacios. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Esa es la tesis de aquella de Leonel, pagar o pegar. Doctor, o pagar o matar. Entonces, pagar. Usted no permite irnos a una pausita pequeña, doctor. Eso no puede permitirse, y esa es la razón por la que el presidente Hipólito Mejía decidió buscar la candidatura presidencial para poner, pero eso mismo lo puede hacer Luis Abinader. Para poner orden. Luis Abinader puede hacer eso. Lo puede hacer solo Hipólito Mejía. Es decir, que Luis no puede hacer eso. Es que el único de los líderes que tiene la firme determinación de gobernar 4 años Hipólito Mejía. Cualquier otro, ¿sabe lo que va a hacer? Cualquier otro. El día 16 de agosto, la primera decisión que toma, la toma pensando en la reelección en el 24. Por eso es que Hipólito Mejía es el presidente ideal del 2020-2024 para hacer la transición que necesita el país hacia una democracia inclusiva en la que se transforme todo lo que ha venido ocurriendo en beneficio de los intereses del pueblo y no de los intereses de un grupo. De eso es que se trata. Doctor, vamos a una pausa, por favor. Sí. Continuamos con el doctor Eddie Olivares, quien es el vocero oficial del proyecto presidencial Hipólito Mejía Domínguez. Doctor, no es lo mismo ni es igual cuando el presidente Hipólito Mejía inició su campaña, cuando fue escogido, obviamente. La edad, nosotros los seres humanos no tenemos el mismo ánimo, la misma fuerza,
los mismos deseos, sí, la voluntad, pero no es lo mismo, doctor. Esa forma de trabajar del expresidente Hipólito Mejía con tanta fuerza y esos deseos que se le veían, es verdad que ha pasado años. ¿Usted lo siente a él con esa misma fuerza y ese espíritu de levantarse a las 5 de la mañana, doctor, y decirle a usted que se olvide del trajecito, olvídese del traje, que para allá que vamos, y remánguesela, que usted lo ve con esos mismos ánimos, doctor, a pesar de los años? Sí, pero con un poco más de entusiasmo que en el 2000. Él tiene una gran motivación ahora. Él entiende que la situación del país es sumamente delicada y que la juventud tiene el riesgo de encontrar un país deteriorado, sin esperanza en el porvenir. Los estudios que revelan que todo el mundo quisiera irse del país, la propia situación que señalábamos de la deuda, la falta de fe, la desesperanza, todos esos factores, y el presidente entiende que eso puede transformarse en positivo, lo negativo en positivo, y esa es la gran motivación del presidente Mejía. Pero el presidente Mejía ya vive para la historia y él quiere dejarle un legado positivo al país. Y ese legado va a implicar tomar decisiones importantes, decisiones fuertes para reencauzarlo. Por ejemplo, en el tema de la inseguridad, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han fracasado y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Tenemos la inseguridad ciudadana como el principal problema del país, y para eso hay que tomar medidas contundentes, y él lo va a hacer. Le va a retornar las calles y las plazas a la gente, a la familia. Aquella época en la que uno salía por la calle despreocupado y se sentaba en un parque sin ningún tipo de preocupación, terminó, y ahora usted tiene que andar en la calle asustado. Eso no puede seguir así, y la decisión de él es que eso cambie. Es un problema integral que hay que resolver, pero hay que empezar a resolverlo, pero también implica tomar decisiones firmes. Yo pienso que ese tipo de razón hace que él se sienta tan motivado como lo está. Además, la salud, mejor que la mía. En óptimas condiciones, doctor. Impresionante, impresionante. Yo pienso que el país tiene en Hipólito Mejía un líder en una etapa de su vida ya de madurez, un líder para hacer ese reencauzamiento del país. Y yo creo que al final los jóvenes tendrán su oportunidad a partir del 2024. Y yo creo que está la otra razón fundamental. Decía Churchill, la alternancia en el poder es el abono de la democracia. 16 años. Ya. Pero es que el pueblo que lo elige, doctor, pero el doctor Leonel Fernández dice que hasta el 40. Sí, pero ¿sobre qué base? Pero eso después, pero venga acá, pero mire lo que hace el presidente Fernández dice que hasta el 44. Sí, hasta el 44. Bueno, entonces, le puso 4 más. No, porque él habló de la celebración RD 44. del bicentenario en el 1840, en el 2044. Dice él
Entonces, eso te dice el peligro que encierra el país, con la posibilidad de que alguien que ha pretendido perpetuarse en el poder, doctor, pero perpetuar a su partido. Esa responsabilidad la tiene la oposición, doctor. Bueno, pero es una época en la que ocurre lo que decíamos ahorita, en la que se abandona la responsabilidad del gobernante a cambio de que la gente termine votando o vendiendo su voto para garantizar esa perpetuidad en el poder. De eso se trata. Ahora hay la firme decisión de un partido, de su liderazgo, de producir esa alternancia, producir ese cambio. Y sin lugar a dudas vamos a tener un cambio en el 2020. Ya después de 16 años, un pueblo no tendría espíritu democrático si permitiera que un partido en la situación por la que está atravesando el país, como el de la Liberación Dominicana, se reelija en el 24. Doctor, yo confío en el país. ¿Pudiera ser una fórmula Hipólito presidente y Luis vice? No creo, ¿verdad, doctor? Sí, interesante. Creo que Luis no porque dio resultados. Es que Luis no va a aceptar eso. ¿Usted recuerda? Luis fue el candidato con 35%, todo en las elecciones pasadas. ¿Usted recuerda cuál fue el resultado del 2012? Sí. 47. Pero usted recuerda lo que dijo Leonel Fernández en Nueva York. ¿Usted recuerda ese video? En el que Leonel Fernández dijo, sí, es cierto, Hipólito Mejía le lleva una gran ventaja a nuestro candidato, no mencionó el nombre del que era nuestro candidato, sin embargo... 6 meses antes le llevaba 20. Sin embargo, yo voy a revertir eso, porque voy a utilizar 55 mil millones del presupuesto en los últimos Eso fue un decir, eso es demasiado dinero. No, un decir. Y el déficit de 200 mil millones que el propio gobierno de Danilo Medina reconoció. Es un decir. ¿Y usted no confía entonces, pero había lo otro que dijo entonces. Ya conversé con el canciller Maduro era canciller entonces, que es mi amigo, y él ya va a hablar con el presidente Chávez para que nos envíen 1.000 millones en petróleo, RC2, etcétera. Y lo otro dijo, vamos a utilizar 30 millones de raciones alimenticias cocidas, es decir, de los comedores económicos, recursos del Estado. Hambre, hay hambre y la gente quiere comer. Que lo usaron sin ningún tipo de contemplación. Y entonces estaban unos fondos que no recordábamos de Brasil. ¿Te recuerda que en el 12 lo último que hizo Joao fue grabar una publicidad de Lula llamando a votar por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Te recuerda a la presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff, también haciendo un anuncio pidiéndole a la gente, a los dominicanos, que votaran por el candidato del PLD? Todo eso, a pesar de todo eso, el presidente Hipólito Mejía sacó un 47%. Es la garantía del PRM ahora. Es la garantía de sacar al PLD del Palacio Nacional, Hipólito Mejía. Y sí que con Luis no cuente con eso. Bueno, Hipólito es la garantía para la nación de producir el cambio, la alternancia en el poder que necesita este país. Doctor, le deseo los mejores éxitos. Muchísimo gusto y gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, agradecido. Buenas noches.